Desde su propia puesta en marcha, el Metrobús, así llamado en la ciudad de Buenos Aires, aunque para muchos no es efectivamente un subterráneo de superficie como aquel que fue ideado en Curitiba, es parte de una polémica. Para algunos resuelve un problema de tiempos de transporte a lo largo del recorrido, de una parte del recorrido de los colectivos urbanos. Para otros, en cambio, es simplemente un adorno, una estética excesiva para poder mostrar que algo nuevo se inaugura, pero sin cambiar la matriz del sistema de transporte de la ciudad de Buenos Aires. Más allá de eso, el Metrobús en la ciudad de Buenos Aires creció, y creció incluso más allá de las fronteras de la propia ciudad. En Vicente López, por ejemplo, se construyó un Metrobús que se vinculó con aquel de la zona norte de la avenida Cabildo, y fue verdaderamente un elemento más de polémica. Estuvimos en el Metrobús de Vicente López un par de semanas antes de que se inaugurara, y esto es lo que nos contaron los vecinos. Nos dijeron a nosotros en una reunión, nosotros probamos y si nos equivocamos, rompemos y lo hacemos de vuelta. Colectivos que vienen de allá tenían que entrar por esto que mide, ¿cuánto mide acá? 1,95. ¿Cuánto es el ancho de trocha de un colectivo? 2,30. Se le faltaban 35 centímetros. Más o menos. Víctor, ¿por qué ustedes protestan contra el Metrobús, lo critican cuando supuestamente se lo vende como la inmensa y definitiva solución al problema del tránsito y del transporte público en la capital y ahora en Vicente López? Que el Metrobús justamente no está planificado para resolver los problemas de Vicente López, sino trasladarlos de capital a Vicente López. Sin embargo, normalmente se suele decir que a quien viaja en el colectivo regularmente le resuelve el tiempo del transporte. ¿Esto es así en Vicente López? ¿Cuántas cuadras son de Metrobús acá? 21 cuadras, exactamente. 21 cuadras. 21 cuadras. En esas 21 cuadras, de acuerdo a lo que nos dice la compañía de colectivos, se podrá reducir a aproximadamente 30 segundos. El que hace de punta a punta. Y la velocidad máxima es 60 km por hora, por lo cual es un determinante básico para poder desarrollar ese acortamiento de tiempo. O sea, hablamos de una obra que afecta a muchos vecinos y beneficiaría de alguna manera al que transita todo ese recorrido en 30 segundos. ¿Y cuánto cuesta esto? Bueno, es la gran pregunta de todos. Vicente López va a pagar 40 millones de pesos por esta obra y gran parte del resto de la obra de Vicente López la paga la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, se hizo un convenio para el cual desarrollarlo de manera rápida para que Vicente López pueda realizarla con los fondos de capital. 40 millones de pesos pone Vicente López, el resto lo pone la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto es el resto? Y estimamos que estaría en 120 millones de pesos la parte de Vicente López, o sería 80 millones aproximadamente. Nunca se sabe exactamente el monto. 120 millones de pesos para 20 cuadras, para reducir 30 segundos el tiempo de transporte. Más todos los inconvenientes que produce a peatones y a comerciantes. El Metrobús es desde hace bastante tiempo una obra polémica, para algunos una solución, para otros un problema. El Metrobús de Vicente López, sobre la avenida Maipú, que estamos ahora, es aún más polémico porque los vecinos dicen que vino a solucionar un problema que no existía, puesto que aquí el tránsito no era tan caótico y además lo que resuelve en términos de tiempo en las 20 cuadras por las que transcurre es verdaderamente muy poco para el transporte público. Pero además los vecinos señalan que la ejecución es problemática, que está lleno de dificultades. Como verán, nosotros veníamos cruzando la calle por la senda peatonal, por el paso de cebra como corresponde. Miren lo que nos pasa. Nos topamos con la dársena de la estación del Metrobús. Esto no debería ser lo correcto, pero peor todavía, porque aquí ya no se puede pasar claramente a pesar de que del otro lado sigue la línea de cebra. Pero volvamos un casillero atrás y hagamos de cuenta que queremos resolverlo por nuestra cuenta,
o inspirarnos en lo que van a resolver los técnicos que están construyendo el Metrobús. ¿No se puede cruzar por aquí? Bueno, elijamos esta vía, crucemos por este lugar si es que estuviera permitido para peatones. Y miren lo que nos pasa. Terminamos en el medio de una bocacalle. No hay manera de cruzar aquí, no hay forma para un peatón de cruzar, porque de allí vienen autos que van a entrar por aquí y por supuesto la línea, la cebra, quedó allá, a lo lejos. ¿Por qué creen ustedes que está parada la obra? Como lo hemos comprobado, hay errores de proyecto que han traído como consecuencia atraso de obras, y se ve que hay algún nuevo replanteo, porque que un colectivo no pase por el ancho de una dársena o que golpee el equipo de aire acondicionado sobre la parada, indica que hay falta de planificación seria. ¿Dónde están los ingenieros que verifican? ¿Dónde está la gente que verifica? Uno dice que los planos estaban bien, el otro dice que no, que le parece que no, que la isla le hicieron mal, que bueno, el resultado es que se hace una obra y en parte se rompe. Nos dijeron a nosotros en una reunión, nosotros creemos que lo decía en tono de chiste el ingeniero, nosotros probamos y si nos equivocamos rompemos y lo hacemos de vuelta. Ahí, donde ve que hay un pozo, Sí. había un acordón como aquel amarillo que Claro, llegaba cantero un central. cantero central. Con un árbol. Con un árbol que estaba ahí, justamente Sí. acá. Y un día pasamos y se nos ocurrió medir porque a simple vista esto no pasa un colectivo. O sea, a ver, déjeme entender. Se presupone que esto es la entrada o la salida. Entrada de los colectivos que Los vienen colectivos de allá, que vienen de allá y van a tomar el carril central porque no tienen parada. porque no tienen parada, correcto. O sea, van a pasar a los que sí tienen parada acá. Exactamente. Y tenían que entrar por esto que mide, ¿cuánto mide de acá? 1,95. 1,95. ¿Cuánto es el ancho de trocha de un colectivo? 2,30, 2,30, o sea, le faltaban 35 centímetros. más o menos. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Sin querer subimos una foto al internet, saltó esto y yo paso acá con el auto, saco foto, un flor de camión sacando el árbol. ¿Alguien les dio a ustedes alguna explicación de semejante error técnico? No nos dieron nunca ninguna explicación. Hace unos 30 años, el histórico alcalde de la ciudad brasileña de Curitiba, Jaime Lerner, ideó un sistema de transporte novedoso para una ciudad que no tenía posibilidades económicas de construir un subterráneo. Ideó el Metrobús, líneas nuevas, coches nuevos, recorridos nuevos, por zonas por las cuales habitualmente el transporte público no pasaba. En la ciudad de Buenos Aires, 30 años después, se tomó aquella idea y en realidad lo que se hizo fue lo que todo el mundo define como carriles exclusivos con estaciones caras. No son líneas nuevas, no son recorridos nuevos y son los mismos colectivos de siempre. ¿Es una revolución en el transporte porteño o es simplemente un parche más? ¿Es una manera de resolver los tiempos de recorrido dentro de la ciudad para quienes tienen que usar obligatoriamente el transporte público o es simplemente una estrategia electoralista? ¿Es una manera de desalentar el uso del automóvil y efectivamente incorporar mayor capacidad al transporte público o es simplemente una manera de encontrar algo más para inaugurar? Esto es lo que conversamos con Pedro Del Piero, el presidente de la Fundación Metropolitana, quien desde su fundación analiza precisamente cuáles son las carencias del sistema de transporte en una ciudad que ya tiene en conjunto más de 13 millones de habitantes. Pedro, aún concediendo que el Metrobús porteño es discutible en cuanto a su concepción original en relación al Metrobús que nació en Curitiba hace ya muchos años, ¿cómo se lo puede concebir en Buenos Aires? ¿Como una solución? ¿Como un parche? ¿Como un intento político publicitario de hacer que se hace algo?
o como una parte de un sistema de transporte? Esto último seguro que no. Bien. Yo creo que es un intento de buscar una solución al tema de la movilidad en la ciudad. De eso no tengo dudas porque hace años que se viene trabajando y hay buenos equipos puestos en eso, o sea, buenas neuronas pensando. Pero, primero y fundamental, no es, en la lista, digamos, de opciones que vos me diste, no es para nada un Metrobús. Bien. Esto es un sistema de ordenamiento del desplazamiento de los colectivos y los autos. Aclaremos, no es un Metrobús porque el Metrobús cuando nació, al menos en Curitiba, pretendía subsanar la ausencia de subterráneo y la imposibilidad de construirlo. Básicamente, y en todos los lugares en que el Metrobús, o como se lo llama en inglés BRT, Bus Rapid Transit, es un servicio que forma parte de un sistema. Correcto. Que básicamente captura grandes flujos. Es para viajes más largos, tiene menos estaciones, los colectivos son grandes. Tiene recorridos propios. Además. Tiene recorridos propios, los colectivos son grandes, se paga al entrar a la dársena, igual que el subte. Entonces el colectivo grande llega, abre, cierra las puertas en segundos, sube, baja la gente y sigue rápido. Aquí en es cambio un bus son Rapid Transit. Claro, acá en cambio son los mismos colectivos y las mismas líneas de siempre con Un cierta recorrido de rapidez para desplazarse. Claro, de carriles dedicados, carriles exclusivos, con estaciones especiales y sin lugar a dudas que mejora el desplazamiento. Inclusive en algunas avenidas ha mejorado el tránsito automotor, en algunas, como es el caso de la 9 de julio o es el caso del sur. Bueno, ahora también Juan B. Justo está dando resultado con el tiempo. Pero ahí estamos hablando de otro tema, ¿no? O sea, de aprender a usar el automóvil de otro modo. Yo alguna vez te dije si esto desalentaba el uso del automóvil y vos me corregiste, me dijiste que no se trata de desalentar el uso del automóvil. De qué corregir. se trataría? Se trata de corregir. Yo creo que al automóvil hay que usarlo siempre. Siempre, ¿eh? Siempre y cuando no congestione. Correcto. Y todo automovilista sabe cuándo va derechito a la congestión. Esto es así. En la movilidad hay un principio y ahí yo creo que también hacemos una reflexión sobre lo que es un sistema. Ese principio es tan sencillo como esa evidencia es tan sencilla como esta. Más del 70% de los viajes, casi el 75% de los viajes tienen una razón, mejor dicho, dos razones. Ir de casa al estudio o de casa al trabajo. Entonces, Con lo si cual, eso es así, perdón, un detalle que no es menor. Esto son flujos repetitivos que tienen una rutina, tienen horarios y tienen, digamos, modalidades que el sistema, y cuando digo el sistema digo el punta a punta, tiene que capturar. En ese caso, entonces, haciendo de abogado del diablo, ¿no es una especie de parche resolver, por ejemplo, en la avenida Cabildo, solamente 20 cuadras de mejoramiento del flujo, mejoramiento de la rapidez de transporte, cuando en realidad... Ni hablar. Cuando, por ejemplo, estamos viendo ahí, la línea 68 va de Puente Saavedra a Plaza 11. Eso significa que estas 20 cuadras... Sí, el 194 va hasta Pilar. Claro, pero tomando una línea urbana o solamente de la ciudad de Buenos Aires, estas 20 cuadras le resuelven a quien se moviliza en ese transporte apenas el 10 o el 15% del trayecto. Es un parche, sí, te doy la razón y además agrego algo, que por lo menos en este caso está conectando dos puntos de transbordo. Entonces es un parche menos malo que otros parches, claro. Correcto. En ese sentido vuelvo a la idea del sistema, no se está pensando el transporte en su integralidad. ¿Quién debería pensar el transporte, en este caso ya metropolitano? Porque buena parte de quienes se transportan o se trasladan dentro de la ciudad lo hacen integrando el conurbano. ¿Quién debería pensar eso? Un dispositivo, un organismo, una entidad, llamémoslo como quieras, porque gobierno metropolitano no hay un jefe de gobierno de toda el área metropolitana que trabaje el tema integralmente. Lo ideal sería que funcione algo que se firmó hace ya 3 años,
entre Nación, Ciudad y Provincia, que fue una agencia de transporte metropolitana. Solo se firmó el convenio que la crea, ni siquiera se aprobó el estatuto. ¿Y qué haría esa entidad? Básicamente pensar el conjunto del sistema. Obvio. Así de sencillo. ¿Cómo ¿no? es en los países más o menos Es razonables así, y serios? es así. Porque todos los países tienen Es dificultades así. de jurisdicciones, ¿no? El DF México o el Gran Londres. Madrid es un muy lindo ejemplo porque hay un consorcio de transporte, de gestión del transporte desde hace ya más de 20 años, 25 años, que trabaja la integralidad. Entonces, toma toda la movilidad, inclusive hay discusiones fuertes si se debe o no incorporar el uso particular, la movilidad particular, o sea, el automóvil. Yo creo que sí, definitivamente, pero como mínimo todo el transporte público. Ferrocarriles, subtes, media distancia, corta distancia, automotor, etc. En ese caso, ¿qué es lo que está expresando en la Argentina? Porque estas líneas, estos colectivos que nosotros estamos viendo ahora, e incluso este subte, salvo la prolongación pequeña que tuvo hace unos años la línea D, es un sistema de transporte pensado, si fue un sistema, hace no menos de 60 años. Más de 60. Nuestro sistema de transporte automotor, que en realidad es el colectivo que lo atribuimos como un invento argentino, nace en la década del 30, fines de los Pero años la fotografía 20. actual del sistema de transporte... Bueno, la actual es de mitad del siglo pasado, básicamente está montada sobre un planteo inicial muy inteligente que fue una cobertura territorial del viaje intermedio o corto. Era la época en que los ferrocarriles funcionaban, entonces entre localidades se iba en ferrocarril. Obvio. De todos modos nació la 60, Tegrotel Constitución. Insólito. Recién yo hablé Una especie de metrobús de la década del 50. Sí, no, pero a ver, racionalmente, una unidad que vaya levantando gente cada 200 metros No tiene sentido. en un tramo de 35 kilómetros, francamente digo, no. Recién veíamos el 194 a Pilar. La pregunta del millón, a Pilar hay que ir en tren, ¿por qué se va en colectivo? Bueno, ¿por qué no existe entonces la posibilidad de remozar el tren y convertirlo nuevamente en lo que fue, o lo que es, ya que usaste el ejemplo de Madrid, el tren de cercanías? Exacto. Bueno, básicamente porque hubo una gran batalla de la goma contra el riel que la ganó la goma. Exacto. Esto es la motorización de mitad del siglo pasado, donde claramente, es decir, y a partir de toda una estructura económica mundial que es la de los combustibles fósiles, o sea, lo que se terminó promoviendo es fundamentalmente el automóvil en el uso individual. Y en el caso nuestro de Argentina, el camión y el colectivo por sobre el tren. Y no solo eso, sino que a partir de los 60, 70 se desguaza el tren, con lo cual nosotros tenemos 800 kilómetros de vías en el área metropolitana. Hay todavía activas 500, o sea, casi la mitad se desactivó. Y de esas 500, bueno, no vamos a hacer el repaso, pero salvo ahora un equipamiento de vehículos y un arreglo de vías y estaciones, todavía el servicio ferroviario tiene mucho para transitar. Volviendo al Metrobús, cuando se puso en marcha el Metrobús de la 9 de julio, una de las críticas fuertes que se le hicieron era que competía en el mismo tramo, en el mismo recorrido, en el mismo espacio, con un subterráneo que es la línea C, que iba prácticamente por debajo de la 9 de julio. En ese caso, haber optado por poner un Metrobús sobre la 9 de julio en lugar de mejorar la frecuencia de ese subte, ¿es una respuesta ideológica a esto? ¿Sigue ganando la goma contra el riel? Yo creo que ya hoy no, porque de todos modos, o sea, la goma está en general la economía de los combustibles fósiles en el mundo está en un problema crucial. O sea, el cambio climático está llamando la atención en una forma muy fuerte.
Lo que sí creo es que sigue habiendo, y en el caso concreto de la ciudad de Buenos Aires, y empalmando con esto que decíamos al principio, es decir, ese intento de buscar soluciones, sigue habiendo una terrible incapacidad de coordinar metropolitanamente. Impresionante. ¿Por qué? Porque las líneas de colectivo, que sería lo otro que hay que reordenar, ya que, bueno, ocurre esto, ¿no? O sea, hay superficie de desplazamiento más cómoda. ¿Por qué no esperamos una hora y empezamos a contar los colectivos que pasan vacíos hasta las 5 de la tarde? Exacto. 2. Tomemos nota en una libretita y miremos dónde va cada colectivo y vamos a encontrar que el mismo recorrido lo hacen 4 líneas, 5 Sí, líneas. hay superposiciones y por otro lado hay faltantes. Bueno, Hay recorridos que no se hacen. Nos tomamos un colectivo, el 194, nos vamos escasamente a 15 kilómetros de acá y vamos a encontrar en el área metropolitana, en el GBA, en el Gran Buenos Aires, enormes manchas de no cobertura. Entonces, ¿por qué pasan colectivos vacíos? Y porque hay un sistema de subsidio. Porque no hay pero además porque se ha perdido racionalidad de planificación. Y ahora vuelvo a la falta de coordinación. ¿Quién decide las líneas de colectivo? Hoy las decide la Nación todavía. La Nación. Entonces, ¿cómo puede la ciudad, por más voluntad que tenga, completar o agregarle a esto, que es una mejora en cuanto al desplazamiento, la mejora en cuanto al servicio? Un señor que baja acá y toma el subte. Pagó colectivo, paga subte. El colectivo hoy ya lo paga con SUBE, el subte lo paga con SUBE, pero hasta no hace mucho tiempo monedas en un lado, tarjeta en otro, estaba la tarjeta del subterráneo antes que apareciera el SUBE. En una palabra, hay una fragmentación, hay una especie como de partir el servicio, de eso que decíamos al principio. Salgo de casa y voy a mi trabajo. Por favor, alguien que piense que ese viaje lo debería hacer lo más rápido posible, lo más cómodo posible y lo más barato posible. Vos hablabas del subsidio al transporte, particularmente al transporte de colectivos. El hecho de que la Nación, más allá de este gobierno, pero el hecho de que la Nación todavía, entre comillas, planifique el transporte urbano y suburbano, ¿tiene que ver con sostener algún tipo de caja o algún tipo de posibilidad de incidencia sobre algo que no es precisamente el transporte, sino lo otro? Bueno, lamentablemente el transporte fue caja para la política durante mucho tiempo en la década pasada. Y sigue siendo. No tengo información hoy, pero bueno, Jaime está procesado. Claro, pero no se entiende por qué el gobierno nacional no prefiere delegar eso o dárselo a quien verdaderamente le corresponde, que es o una agencia metropolitana o en todo caso los gobiernos que lidian con esto cotidianamente. Bueno, el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad se estuvieron peleando 4 años por el empalme de la autopista Ilia. La pregunta es, no sé, realmente, la hago yo también. ¿Por qué? ¿Por qué hay semejante miopía? ¿Por qué no hay capacidad de advertir, inclusive por picardía, que los escenarios ganador-ganador benefician a los 2 que los construyen o las 3 que los construyen? En este caso serían 4 niveles, porque también es muy importante en el caso del Gran Buenos Aires a incorporar los municipios. Exacto. Porque las líneas 700 y pico, son las líneas municipales, son las que hacen el último tramo. Exacto. Y hoy día, en la ciudad de Buenos Aires, trabajan 1 millón de personas del Gran Buenos Aires. Claro, 1 millón. Ese desplazamiento no lo considera nadie. Y en la ciudad se mueven 3 millones de extraporteños fuera de jurisdicción. Se mueven, por algún motivo entran, salen. Entonces, la flauta, somos una ciudad única. En este tema somos una ciudad única. Gracias, Pedro. No, por favor, gracias a vos.
El área metropolitana de Buenos Aires, esa conglomeración de más de 13 millones de habitantes, ostenta una gran particularidad. Ninguno de sus servicios, de lo que se prestan en el área metropolitana, están efectivamente regionalizados. Y por el contrario, la ciudad de Buenos Aires presta parte de los servicios, la nación responde, por ejemplo, por el transporte público, y la provincia de Buenos Aires o los municipios que la integran también responden por parte de algunos de los servicios. En el caso del transporte, esto es elocuente y habla de la imposibilidad de planificar y de establecer una red de transporte moderna, regionalizada y que se adecue al siglo XXI. El transporte en la ciudad de Buenos Aires sigue siendo del siglo pasado. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Para ser felices, solo necesitamos respirar el aire puro. Pero el aire está contaminado. En la ciudad de La Plata funciona el programa Bolsa Verde. Gracias a la participación de todos los platenses a través de la separación de residuos, cada día recolectamos 150 toneladas de materiales reciclables. En una ciudad verde vivimos mejor. La Plata, compartamos la ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Aprende a votar en buenosaires.gov.ar/boleta electrónica o acércate a un centro de consulta. Cuidar la democracia es defender el futuro. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos.